Pastor, respóndame, no sea cobarde y sacatón. Dígame, ¿el maquillarse es sentir del espíritu o es de la carne? Responda y no sea cobarde. Bueno, así me dice en los comentarios esta persona. Sí, con gusto te voy a responder, con mucho placer y cariño. Pero antes te voy a dar un consejo. Mira, con esa actitud y con esa grosería con que tú hablas y falta de mansedumbre y del fruto del Espíritu Santo, yo te recomiendo que te metas en ayuno y pidas a Dios el fruto del Espíritu para que entonces verdaderamente aspires a ser salvo. Porque de nada te va a servir que no te maquilles si vas a tener esa actitud para con tu prójimo y para con los pastores. Yo te lo perdono, te mando un abrazo en el amor de Cristo, pero necesitas atender primero a lo más importante antes que fijarte en una cara lavada. Ahora, respecto a tu argumento, muchos me lo han preguntado así y yo les diré, como dijo el Señor Jesús en este pasaje que tienes acá. Te haré yo también una pregunta. Si me la respondes, te respondo. Si no, no. Aunque al final sí te voy a responder. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta. Y cuando la he hecho, muchos no me han querido responder en los comentarios. Me dan vueltas. Ahí te va mi pregunta. Tú me dices que respondas si el maquillaje es sentir del espíritu o es de la carne. Yo te digo, respóndeme tú. ¿El deseo sexual y el tener relaciones con tu cónyuge es sentir del espíritu y deseo del espíritu o de la carne? Muchos no quieren contestar. ¿Por qué? Le dan vueltas. Me dicen, no, ese es otro asunto. No, respóndeme. Si no, no te contesto. Y lo que pasa es que no quieren responder porque la intención de ustedes cuando hacen esa pregunta es que yo les diga, bueno, maquillarse si no es sentir del espíritu, es de la carne. Y que ustedes me digan, ahí está, acabas de confesarlo, sentir de la carne, por lo tanto es pecado. Pero no, mis amados. Lo que pasa es que no todo sentir de la carne es malo. Y por eso ustedes no me quieren responder. Por eso yo les pregunto a ustedes, ¿tener relaciones sexuales y el deseo y el apetito sexual es de la carne o del espíritu? Por ahí una persona así me dijo, bueno, es de la carne, ¿y eso qué? Entonces es pecado, como tú me ibas a decir, ¿no? Entonces es pecado el maquillarse porque es sentir de la carne. Entonces tener relaciones con tu pareja, con tu cónyuge, esposo o esposa, es pecado porque es sentir de la carne. Es que debes de entender que hay muchos apetitos de la carne y sentir de la carne y deseos de la carne que son lícitos y permitidos por Dios. Tener relaciones, el apetito sexual, el comer, el tener hambre, el tener sed, etcétera, son sentimientos y apetitos de la carne. Comer no es sentir del espíritu. Tener relaciones sexuales no es sentir del espíritu, es de la carne. Pero no por eso es prohibido. Lo que son prohibidos son los apetitos de la carne prohibidos por Dios expresamente en la palabra. Y lo dice claramente, aquí los puedes ver, que son adulterio, fornicación, hechicería, lascivia, inmundicia, etcétera. Bueno, esos son apetitos prohibidos de la carne. Los demás son apetitos lícitos de la carne, como el tener relaciones sexuales con tu cónyuge. Entonces, no es válido tu argumento que me querías hacer tramposamente que yo te dijera que era de la carne. Sin embargo, todos los que se han entendido sabrán que no obstante que hay cosas como cuando te maquillas, y sí, pudiera ser, es sentir de la carne, no es del espíritu, pero no por eso es prohibido ni ilícito. Vean este video completo y la parte 2 también de ese video donde hablamos con contundencia sobre los argumentos errados y falaces y antibíblicos que dan muchos para decir que el maquillaje es pecado. Y luego confirman que tenemos razón cuando los comentarios, esos que se fijan en una cara lavada y dicen que por la cara lavada ya eres santo, te dicen y te hablan como la persona de este comentario, o a veces hasta con groserías de plano, con insultos. Y dicen que yo entienda que por qué soy un estú o un ton que no entiendo. Bueno, yo les perdono, les amo en el amor de Cristo, pero cambien su actitud. Hay que nacer de nuevo y tener el fruto del Espíritu Santo en nosotros para que entonces se fijen en lo que es verdadera santidad. La santidad empieza por dentro y con ese vocabulario y esas formas, faltas de mansedumbre y de amor, no heredarán el reino de los cielos si no se arrepienten. Cuiden más tener limpio el alma, el interior del vaso que el exterior del vaso. Primero se empieza por lo de adentro, ya luego ven si la cara está lavada o está maquillada, porque de otra manera no se heredará el reino de Dios. Les amo en el amor de Cristo, un fuerte abrazo, Dios me los bendiga mucho.